yo creo mucho en la subespecialización. Es decir, yo siempre pongo de ejemplo al médico traumatólogo especialista en rodilla. Pienso que mientras más especializado seas, mejor, por supuesto, puedes brindarle un tratamiento al paciente. Creo en 100% en lo que son los tratamientos multidisciplinarios o interdisciplinarios. Creo en eso y creo que para poderse llevar un tratamiento multidisciplinario o interdisciplinario, tiene que estar el profesional preparado para eso. Hoy tenemos a Héctor Sánchez, odontólogo, ortodoncista, graduado en la Universidad Santa María de odontólogo, después hizo su posgrado en la Universidad Maimónides en Argentina, ya tiene 15 años de graduado, 10 de ortodoncista y es una de las personas jóvenes en el área de la ortodoncia que ha sabido compartir lo que es la ortodoncia convencional con la nueva ortodoncia digital. ¿Por qué ha sido tan exitoso? Bueno, primero agradecerle de verdad por la invitación. Para mí de verdad es un honor estar acá y compartir esta serie de podcasts que están haciendo, lo cual me parece como siempre totalmente innovador y necesario para no solamente para la Venezuela que vivimos, sino para el mundo en el que nos estamos desarrollando actualmente. De verdad que muy agradecido. Yo pienso que la forma en la que ha venido suscitándose mi carrera viene dada por un enfoque, o sea, enfocarme yo creo mucho en la subespecialización. Es decir, yo siempre pongo de ejemplo al médico traumatólogo especialista en rodilla. Pienso que mientras más especializado seas, mejor, por supuesto, puedes brindarle un tratamiento al paciente. Creo en 100% en lo que son los tratamientos multidisciplinarios o interdisciplinarios. Creo en eso y creo que para poderse llevar un tratamiento multidisciplinario o interdisciplinario, tiene que estar el profesional preparado para eso. Y esa odontología o ese nuevo ensamblaje, porque de verdad hace años salió el sistema Invisalign y que muchos ortodoncistas no le daban crédito al sistema. Como todo, ahí ha habido un crecimiento en las distintas compañías, en especial de Invisalign, con su 9ª versión ya de actualización. Al principio, por supuesto, los movimientos eran movimientos menores, movimientos en donde quizás existía algún tipo de recidiva de lo que era la parte de ortodoncia, y ese paciente que había concluido su tratamiento ortodóntico y por cualquier razón había tenido alguna pequeña recidiva, no quería usar nuevamente ortodoncia, entonces surge este tipo de alineadores y bueno, se comercializa por la compañía Invisalign, pero bueno, se sabe que quizás este tipo de tratamientos ya varios ortodoncistas lo habían tratado de hacer de la manera rudimentaria como se hacía antes, de un troquelado, mover el diente y hacer una lámina de Stabac en ese momento para hacer ese pequeño movimiento menor. Luego se comercializa, luego la parte de la innovación, le aplican tecnología y todo esto cambia. Yo creo que una de las ventajas que quizás tiene o puede aportar Invisalign actualmente es eso, son los años que tiene en el mercado, a diferencia de quizás otras compañías que están innovando, pero que no sabemos dentro de unos 20, 30 años en dónde vayamos a estar. Pero lo que pasa es que Invisalign tiene un camino hecho, pero también tienes que pagar Invisalign. Es muy costoso el tratamiento, o sea, el aporte económico es muy importante. Y por eso es que hay una guerra ahorita de diferentes compañías que están lanzando y que te dan alternativas que tú puedes ser más económico, podemos ayudar a nuestros pacientes. Y 3Shape
Nemotec, bueno, tú sabes todo, Sí. todo eso, y llegaron. ¿Qué opinas de todos esos nuevos sistemas que están apareciendo o que ya están vigentes en el mercado internacional? Yo siempre he pensado que cuando se habla de tratamientos ortodónticos, no importa el material con el que se haga, sino que de repente la persona es lo importante, el ortodoncista, el diagnóstico que se haga. Esa parte, independientemente, un buen ortodoncista, si tiene distintos materiales, quizás va a llegar al objetivo. Un mal ortodoncista, si tenga los mejores materiales, quizás no va a llegar a ese objetivo. Entonces, ¿qué pasa con los distintos materiales? Yo creo que en manos adecuadas, por supuesto que puede hacer que el tratamiento sea mucho más efectivo en menor cantidad de tiempo. Es lo que considero que puede hacer. Nemotec, con los cuales considero que son una compañía que está incursionando, que por el camino que va es el camino correcto. Sin embargo, tiene una diferencia en cuanto a la trayectoria, quizás en cuanto al capital también. Como bien dijo doctor, el Invisalign es un monstruo, ¿no? Es una compañía transnacional que tiene representaciones en todas y cada una de las ciudades del mundo, o por lo menos en la mayoría de las ciudades importantes del planeta, y eso por supuesto representa económicamente algo que estas compañías que están innovando, que quieren incursionar en el mundo de los alineadores, todavía les falta. Pero en la competencia está también la posibilidad de que compañías como Invisalign quieran mejorar y de que Nemotec o Trishape o Clear Aligner quieran también llegar hasta allá. Entonces, eso me parece 100% positivo para todos, para tanto el consumidor, para el ortodoncista, como para las mismas compañías, porque van a tener que diferenciarse de cada una de ellas. De cada una de ellas, y va a crear una competencia entre ustedes los ortodoncistas y el odontólogo general, que también quiere participar en el uso de esos alineadores. Y viene acá es la ventaja que tú tienes es tu diagnóstico, que el odontólogo general no lo tiene, pero también el odontólogo general que no ha podido o que no pudo obtener un tema de educación de cuarto nivel, que es tan difícil en Venezuela, y que eso es otra cosa que me gustaría hablar. Entonces, ¿hay que darle chance también a esa gente o sencillamente bloquear a que lo usen nada más los ortodoncistas este sistema? Ajá, doctor, yo pienso, es una muy buena pregunta. Yo pienso que la odontología ha cambiado. Estamos en una era digital donde ya el futuro no es el futuro, sino es el ahora, y definitivamente no podemos permitirnos el quedarnos atrás en cuanto a la tecnología. ¿Qué ocurre en cuanto a lo que referencia de la ortodoncia en mano o los alineadores o los movimientos por alineadores hechos por odontólogos generales y no por especialistas? Eso va de la mano sin duda alguna de la educación. La educación es algo que lamentablemente acá no contamos con el número de centros que puedan preparar al odontólogo para llegar a la especialización. ¿Qué ocurre con eso? Ocurre que al no contar con las suficientes instituciones que puedan brindar ese estudio de cuarto nivel, el odontólogo queda encerrado o queda coartado a simplemente o algún tipo de curso o simplemente internet, que es el mayor hoy en día profesor que podemos contar absolutamente todos los odontólogos y cualquier tipo de especialidad que exista. Y más ahorita. Claro, sobre todo ahorita. ahorita. La pandemia se convirtió en que todo el mundo entendió la educación por distancia. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Ese profesor, que es el internet, ese profesor que justamente lo encontramos ahora en la computadora, es el que va a permitir al odontólogo general quizás conocer sus limitaciones. Porque el posgrado o la especialización lo que te brinda es las herramientas para tú poder solventar algún tipo de problema que tengas durante tu tratamiento. ¿Qué significa eso? Yo durante mi posgrado vi algún problema de malposición de raíces. Me ocurre a mí o le ocurre a algún colega durante el tratamiento.
durante el posgrado. ¿Qué pasa? Yo aprendo de eso, aprendo justamente del error que se comete y lo aprendo durante mi preparación. Esa es la herramienta que me brinda a mí la especialización, el poder solventar distintos tipos de problemas que puedan suscitarse durante el tratamiento. El odontólogo general, ¿cómo va a saber hasta dónde llegar? La única manera en la que él sepa cuáles son sus limitaciones es con una educación continua. Es la única manera en la que el odontólogo va a saber, bueno, yo puedo realizar este pequeño movimiento. ¿Por qué? Porque de repente quiero hacer una rehabilitación, porque de repente este paciente, la oclusión no me lo permite, le está creando un problema gingival, un problema periodontal, que se puede solucionar simple y llanamente con un ligero movimiento menor. ¿Hasta dónde? ¿Cómo él sabe que ese movimiento menor lo puede llevar a cabo con el alineador? Educándolo. ¿Educándolo por quién? ¿Quién lo va a educar? Lo va a educar los ortodoncistas, los especialistas que le van a decir a él, este es el diagnóstico, hasta acá puedes llegar, porque de aquí en adelante, por supuesto que vas a necesitar una experiencia de un estudio, estudiar constantemente durante X cantidad de tiempo. Entonces quedamos en dos fases como lo estoy viendo yo. Estoy totalmente de acuerdo, por cierto, Héctor, de todo tu enfoque, que es uno, que tienen que unirse ustedes y crear un centro educativo de ortodoncia digital para que pueda participar y educar a muchísimos odontólogos que no tienen la posibilidad de hacer un estudio de cuarto nivel, posgrado. Sería ideal que se hiciera, por lo menos en Venezuela, otro posgrado más de ortodoncia, porque hay una necesidad creciente de la ortodoncia. Entonces yo creo que por ahí. Y lo otro son compañías outsourcing que crean sistemas donde guían, se hacen las planificaciones y le otorgan alineadores a los odontólogos generales que sean confiables y sean exitosos. Sí, yo pienso que sin lugar a duda, para poder brindar ese tipo de tratamiento, debe el odontólogo saber efectivamente, o la compañía que está brindando el servicio al odontólogo, debe cerciorarse de cierta manera. ¿Cómo sabe esa compañía que este odontólogo está capacitado para brindando un curso? Obligatoriamente tienen que mantener su educación continua. No pueden trabajar con gente que no está actualizada. Que no está actualizado. Totalmente. Eso es así. Definitivamente empezamos a hablar de alineadores ortodónticos y nos emocionamos mucho con Héctor, pero Héctor, ¿qué diferencias hay en los tratamientos con alineadores y con odontología, con ortodoncia convencional? ¿Se pueden solucionar todos los casos con alineadores? ¿Se puede sustituir totalmente la ortodoncia? ¿Cómo manejas en tu práctica? ¿O de repente haces una parte de ortodoncia con ortodoncia convencional y de repente la quitas y terminas con alineadores? ¿Y cómo le vendes la ortodoncia? Porque yo quisiera ponerme alineadores si quisiera hacer ortodoncia. Yo no me quiero poner una ortodoncia convencional. O sea, ¿qué te pasa en tu clínica todos los días cuando te llegan y te buscan probablemente más por los alineadores que por la ortodoncia convencional? La diferencia está en que los brackets te puede generar cualquier tipo de movimiento ortodóntico, igualmente los alineadores. Sin embargo, la ortodoncia convencional tiene ciertas limitaciones o generan algunos inconvenientes en cuanto a la higiene que el alineador te beneficia. Sin lugar a duda también está en la edad del paciente. Un paciente que tiene ya un adulto identifica la ortodoncia o la ortodoncia convencional como algo para los chamos, algo para el adolescente. Entonces, cuando llega al protesista o al rehabilitador y el rehabilitador le dice que para poderse rehabilitar necesita un tratamiento ortodóntico previo, de inmediato quiere huir porque dice, bueno, ¿cómo yo a mi edad voy a colocarme brackets? ¿Cómo yo a mi edad voy a colocarme algo que definitivamente me va a sentir ridículo con esto? Y este tipo de alineadores te ofrece esa ventaja que no te vas a dar cuenta que tienes ortodoncia. O sea, es algo que realmente la comodidad que siente el paciente al utilizar este tipo de ortodoncia, que no es el típico bracket, el típico, como decían, frenillo en la boca, permite al paciente entonces ser mucho más amigable y estar mucho más receptivo al uso de la ortodoncia.
Por supuesto que también uno de los problemas es la higiene. Cuando un paciente tiene la ortodoncia convencional, siempre después que come, quedan residuos de alimento alrededor de los brackets. Con este tipo de alineadores no. Con este tipo te quitas el alineador, te cepillas, no tienes ningún tipo de problema en cuanto a qué tipo de comida puedes consumir, porque con la ortodoncia convencional sí tienes limitantes. Sabes que si comes algo muy duro, puedes despegar un bracket, y al despegar un bracket retrasas el tratamiento y por supuesto te puede generar algún incremento en cuanto al tratamiento ortodóntico. Con esto no, con esto te quitas la plaquita, te quitas el alineador y puedes sin ningún tipo de inconveniente comer lo que te provoque. Entonces, y por supuesto que está una de las principales ventajas que hay con este tipo de tratamiento es la planificación digital. La planificación digital te permite hacer un tratamiento en donde los efectos secundarios que tiene la ortodoncia convencional se minimizan. No es que no puedan ocurrir, sino que se minimizan. Cuando utilizamos nosotros ortodoncia convencional y queremos traccionar por lo menos el sector anterior para un cierre de espacio, hay un efecto, una acción-reacción. Es decir, yo me sujeto de la parte posterior de los molares para poder llevar los dientes anteriores hacia atrás. Eso me va a generar a mí que los dientes posteriores se vayan hacia adelante, que quizás no es un efecto, es un efecto que no quiero y que con los alineadores no va a ocurrir, porque los alineadores, ¿qué pasa? Él no va a traccionar, él va a empujar desde la cara vestibular de los dientes. Entonces, esos movimientos que ocurren para los movimientos hacia adelante o hacia atrás, con los alineadores son mucho más efectivos. Entonces, el tiempo de tratamiento también se reduce con este tipo de alineadores, con este tipo de ortodoncia sin bracket. Entonces, cuando hablamos de ventajas estéticos, ventajas higiene, ventajas la parte de la predictibilidad, porque vas a poder predecir cómo te queda tu tratamiento antes de inclusive colocarte la ortodoncia. Entonces, son ventajas que sin lugar a dudas le ofrezco al paciente que llega a mi consultorio para ver cuál tipo de tratamiento puede hacerse. Dos puntos que quisiera agregar a eso es el que con los alineadores tú estás prácticamente que no estás violando el esmalte dental, que tienes que violarlo con la cementación de los brackets. Y otro es que, bueno, me imagino que en tu consulta pasa lo mismo que en la mía, que estamos viendo muchas lesiones o hipocalcificaciones de los dientes en las personas muy jóvenes, y de repente esas personas que ya tienen alguna alteración del esmalte, oye, encima le vas a colocar unos brackets, le vas a colocar unas bandas. Oye, yo de verdad en muchas bocas de mucha gente joven no indicaría hoy en día una ortodoncia convencional, porque es muy frecuente estas lesiones. Sí, eso es una de las ventajas sin lugar a duda, en donde el esmalte, ese órgano que no se va a regenerar cuando por sí solo, no sufre el quitar la remoción de la aparatología convencional, por más que utilicemos piedras especiales, por más que nuestro protocolo sea uno de los más exactos o más precisos para tratar de minimizar el riesgo, seguramente que microscópicamente hay algún tipo de lesión, cosa que quizás con los alineadores no ocurre. Los alineadores no invaden, por supuesto, lo que es el esmalte, no va a verse afectado con ningún tipo de aditamentos que coloquemos para la adhesión ni para la remoción posterior. Es una de las ventajas que sin lugar a dudas ofrece. Y otro tema es que ha venido la incorporación de lo que se llama mini implantes, que te ayudan a manejar la biomecánica, no solo, también con los alineadores. Y entonces a mí me sorprende cómo ese agregado de los mini implantes le amplía todavía el campo de los alineadores. Sí, lo que son esos anclajes temporales, mini implantes, microimplantes, anclajes ortodónticos, sin lugar a dudas ofrecen al tratamiento o al especialista de ortodoncia una ventaja. ¿Una ventaja para qué? Para minimizar también ese efecto que yo le mencionaba al principio de esa acción-reacción, ese que los dientes se vayan a mesializar o irse hacia adelante cuando estoy traccionando hacia atrás. De repente con los microimplantes no va a ocurrir, porque yo me voy a anclar, me voy a agarrar, me voy a sujetar de ese tornillito
que se va a remover al finalizar el tratamiento ortodóntico, al finalizar esa fase en la que estoy justamente utilizándolo para completar mi tratamiento. No, a diferencia justamente de otro tipo de aditamentos, hay mini placas que se utilizan, que son quizás un poquito más invasivas, tienen también su prescripción, tienen también su indicación en cuanto al tratamiento, pero el microimplante, el mini implante, lo considero una herramienta fantástica para el tratamiento. Por lo menos ya que nombraste las placas, estas placas y estos tratamientos que tú lo dijiste, que de repente son un poco más invasivos, pero yo creo que tienen una indicación extraordinaria cuando están en el borderline de que si es cirugía, es ortodoncia con cirugía o no. Invades con placas, tienes una biomecánica adecuada. Oye, no sé cuál es tu opinión al respecto. Sí, por supuesto que puedes. Una de las principales cosas o problemas que ocurre con los mini implantes o uno de los complicaciones que pasa es que el mini implante, dependiendo de la fuerza, dependiendo de ciertas cosas que puedan ocurrir, pueda quizás caerse el mini implante. Con la placa no ocurre esto. Entonces hay pacientes que quizás una impactación del maxilar por una sonrisa gingival puede evitarse esa cirugía, quizás colocando estas microplacas que se utilizan. También las retracciones también son utilizadas con estas microplacas, estas mini placas. Son herramientas, sin lugar a dudas. En una odontología que la que estamos viviendo, cualquier tipo de tratamiento que pueda brindarle al paciente la finalización correcta sin estar invadiendo totalmente o sin someterlo a una cirugía grande, mayor, siempre será positivo, siempre. Yo creo que inclusive el cirujano encargado de esto, el cirujano maxilofacial o el cirujano bucal, estará de acuerdo con que si él puede tratar de evitar una cirugía utilizando aditamentos, porque estas placas también son utilizadas y son colocadas por ellos mismos, si él puede tratar de evitar esa cirugía utilizando estas herramientas, estoy seguro que lo hará, sin discusión. Es una indicación fantástica para esta nueva ortodoncia. Sí. Hay un brasileiro muy famoso que maneja que es el doctor Erti. Y de verdad es sorprendente los casos. Sí. Y a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y estoy muy pendiente de él porque no sé por qué, pero yo me integré en el mundo de la ortodoncia de una manera muy importante. Yo he trabajado con ortodoncistas muy importantes desde la doctora Gisela Contasti, que es espectacular, el doctor Miguel Hirschau, muchos años trabajando con ellos dos, en el cual he tenido una vivencia, y no solo eso, sino que también he estado inmerso en el mundo de los implantes con grandes cirujanos, César Guerrero, Jorge Ravelo. Entonces me interesa muchísimo y me ha hecho ver mi diagnóstico de odontología muy diferente gracias a esa visión ortodóntica, que es súper necesario. Quería insistir un poquito más en el tema de diagnóstico, porque cuando comentaste, me dijiste, con los sistemas de alineadores, con ese software, yo puedo mostrar el verdadero final. Pero yo veo que muchos ortodoncias convencionales no llegan al final correcto, porque yo veo que también el día a día del ortodoncista viendo pacientes, ¿cómo tienen los reportes de cada cita que tú te puedas recordar? Toman fotografías en cada cita para ir llevando. O sea, tiene que haber mayor número de controles para que seas más exitoso. No sé cómo manejas eso en tu consulta del día a día. El diagnóstico es fundamental, sin lugar a dudas el diagnóstico es fundamental para cualquier tipo de tratamiento. Cuando hablamos de diagnóstico, tratamos de utilizar todas las herramientas posibles. Y ahorita hay una cantidad. Para llevar a cabo ese diagnóstico de la forma más certera. Yo pienso que mientras más te tardes o mientras más opciones tengas para completar un buen diagnóstico, más efectivo y en menor cantidad de tiempo vas a poder llevar ese tratamiento. Pasa mucho con la ortodoncia que quizás por un mal diagnóstico va hacia adelante, va hacia atrás, prolonga el tiempo de tratamiento del paciente. Hoy en día contamos con sistemas de tomografías que pueda brindarle al ortodoncista o al especialista una herramienta muy importante
una información que quizás no te brinda otro tipo de imágenes. Contamos también con ustedes acá por lo menos tienen todo lo que es el sistema de escaneo intraoral que te permite justamente verificar o realizar un plan de tratamiento correcto y luego esa finalización de la cual usted comentaba que lamentablemente siempre cuesta a nivel de ortodoncia, siempre cuesta. Es increíble, pero... Muy poquitos finalizan bien. Sí, sí, porque hay un tema de verdad, quizás no se actualizan o lo que decía, la cantidad de pacientes a veces no lo permite, pero definitivamente es fundamental y es importantísimo la finalización. La finalización de que el paciente tenga la opción de tener una oclusión totalmente balanceada, de que él pueda brindarse esa posibilidad no solamente de que esté estéticamente bien porque ya el diente no se encuentra vestibularizado o coloquialmente no se encuentra hacia adelante, no solamente eso, sino que tenga una estabilidad en la oclusión, que su tratamiento sea prolongado, que su tratamiento sea longevo durante el tiempo. Y eso solamente te lo va a dar la ortodoncia al finalizar, una buena planificación y por supuesto una buena finalización de tratamiento. Ok, yo creo que de verdad hemos manejado prácticamente todo. Quisiera nada más cerrar contigo en que, aunque tú eres una persona muy joven, pero quiero que le des un mensaje a los odontólogos jóvenes, a los futuros ortodoncistas y cómo deberían empezar, cuenta tu experiencia o cómo lo ves tú ya después de 10 años como ortodoncista. Sí, yo pienso que lo que es la parte de ortodoncia en cuanto a alineadores, tenemos que tener en cuenta de que tampoco, no todo lo que vemos es así, ¿ok? ¿Qué significa eso? Significa que si bien es cierto que existe una planificación, que existe una parte de la predictibilidad, tienes que tener en cuenta de que justamente esa predictibilidad no siempre se va a dar el 100%. Tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que actualizarte, tienes que buscar la manera en que estas personas que hoy en día hacen X cantidad de alineadores, esta cantidad de tratamientos, te digan cuáles son sus estadísticas. Cuando hablas de estadística, te va a decir justamente que sabe cuál es el movimiento que es más difícil con los alineadores, la extrusión dentaria. Cuando tú ves una extrusión dentaria y tienes que extruir un diente, ¿cuántos milímetros en realidad vas a lograr con esa planificación que hiciste y cuánto vas a llevar a cabo realmente? Entonces, utilizar de repente algún tipo de aditamentos, herramientas que te puedan ayudar con los mismos alineadores a conseguir ese resultado final que tanto estabas buscando. Se nos acabó el tiempo, Héctor. De verdad, un placer. Qué bueno que aceptaste la invitación. De verdad, muy contentos aquí en la Plana de Boloña de poder compartir contigo. Gracias de verdad a ustedes. Para mí ha sido totalmente un honor estar acá, compartir con todo su público, que estoy seguro que son muchísimos, y compartir con ustedes esta tarde aquí en el consultorio de la Plana de Boloña.